En el verano de 1947, en el remoto pueblo de Roswell, Nuevo México, ocurrió un evento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, un incidente que, si bien comenzó como una historia aislada, se convertiría en el centro de teorías, especulaciones y conspiraciones que aún persisten hoy. En pleno apogeo de la Guerra Fría, un objeto desconocido, algo que muchos creen que era un ovni, se estrelló en la vasta extensión del desierto de Nuevo México, desatando una cadena de eventos que aún desconcierta a los más grandes investigadores y a los más escépticos. El incidente de Roswell ha sido uno de los eventos más misteriosos de la historia moderna. En ese entonces, el gobierno de los Estados Unidos intentó rápidamente encubrir el hecho, pero a pesar de los esfuerzos por desmentir lo ocurrido, la curiosidad pública fue inquebrantable. En las décadas siguientes, este incidente se transformó en la piedra angular de teorías sobre el contacto extraterrestre, los encubrimientos gubernamentales y el misterio en torno a los objetos voladores no identificados. Hoy, seguimos buscando respuestas, pero el caso de Roswell sigue siendo tan confuso y desconcertante como en sus primeros días. ¿Qué ocurrió realmente en Roswell? ¿Era un ovni que se estrelló en el desierto? ¿O simplemente un globo de investigación del ejército? ¿Por qué el gobierno de los EUNA actuó con tanta rapidez para silenciar el incidente? ¿Y por qué siguen apareciendo teorías que apuntan a un encubrimiento masivo? Este es el misterio que exploraremos hoy, y en el que nos adentraremos paso a paso para tratar de desentrañar la verdad detrás del incidente de Roswell. Todo comenzó el 2 de julio de 1947, cuando un objeto extraño fue avistado en los cielos sobre Roswell. Los informes iniciales indicaban que algo había caído del cielo, lo que llamó la atención de los residentes locales. A las primeras horas de la mañana, varios testigos, entre ellos rancheros y granjeros, afirmaron haber visto un resplandor brillante en el cielo seguido de una explosión en el aire, con un objeto misterioso cayendo a tierra. Uno de esos testigos, un granjero llamado Mac Brazel, fue quien, junto con su familia, se acercó al área donde el objeto había caído. Allí, encontraron una serie de restos metálicos dispersos por un gran campo. Los materiales eran extraños y desconocidos para ellos. Trozos de metal irrompibles y una especie de tela plateada que parecía estar hecha de un material ligero pero resistente. Esto no era un accidente común, y pronto la noticia comenzó a circular. Brazel notificó a las autoridades locales, quienes enviaron a la policía militar a investigar la escena. Cuando los oficiales llegaron, confiscaron los restos y rápidamente rodearon la zona, evitando que otros pudieran acercarse. Lo que en un principio parecía ser un incidente menor pronto se transformó en un enigma que las autoridades no podían explicar. El ejército de los EUNA entonces tomó control absoluto de la investigación, pero lo que vino a continuación dejó a todos desconcertados. El 8 de julio de 1947, el gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa afirmando que habían recuperado los restos de un disco volador. Este anuncio, que causó gran revuelo, fue rápidamente desmentido por el ejército, que al día siguiente declaró que se trataba de un globo de investigación. Sin embargo, esta contradicción inicial generó aún más preguntas y despertó las sospechas de los ciudadanos y periodistas, quienes comenzaron a indagar más profundamente en el asunto. A medida que más personas se interesaban por el caso, surgieron más versiones contradictorias sobre lo que había sucedido. Algunos testigos comenzaron a afirmar que el objeto que había caído no era un globo de investigación, sino algo mucho más misterioso. Los materiales encontrados en el sitio del accidente eran desconocidos, y muchas personas afirmaron haber visto cosas que no podían explicar, estructuras metálicas indestructibles, piezas que parecían haber sido forjadas con tecnología avanzada, y hasta testigos que aseguraban haber visto figuras no humanas cerca del sitio del impacto. El silencio del gobierno solo aumentó la especulación. Los periodistas que se adentraron más en la historia fueron intimidados y se les prohibió dar más detalles sobre los hallazgos. El misterio del Roswell, lejos de desvanecerse, comenzó a ganar notoriedad, y las teorías sobre el encubrimiento y la naturaleza del objeto se multiplicaron.
¿Por qué se negó al público el derecho a saber la verdad sobre lo sucedido? ¿Qué escondía el gobierno? A lo largo de los años, numerosos testigos han afirmado haber visto algo extraño en la zona donde se estrelló el supuesto ovni. Algunos mencionaron haber visto una especie de nave en forma de platillo, mientras que otros hablaron de figuras humanoides que emergían de los restos del objeto. Los relatos varían, pero todos coinciden en algo: lo que ocurrió en Roswell fue un incidente fuera de lo común, algo que no se podía explicar con facilidad. Testigos como Glenn Dennis, un funerario local, afirmaron haber recibido información de que cuerpos no humanos habían sido recuperados en el sitio del impacto. Dennis, que trabajaba en la funeraria local, incluso relató que se le pidió que preparara ataúdes pequeños para los cuerpos encontrados, que eran descritos como seres con características no humanas. Aunque esta declaración fue inicialmente descartada como una invención, con el tiempo, muchos se han preguntado si pudo haber algo de verdad en lo que dijo. Otras declaraciones sobre figuras extrañas y seres de otro mundo tomaron relevancia en investigaciones posteriores. Sin embargo, el gobierno de los EUA continuó negando cualquier implicación extraterrestre, presentando el caso como un accidente relacionado con un globo militar. Pero las sombras de lo que realmente ocurrió en Roswell nunca desaparecieron del todo. A medida que avanzaban los años, las teorías sobre lo ocurrido en Roswell se multiplicaron. Algunas sugerían que el objeto caído era en realidad un ovni, que los extraterrestres habían aterrizado en la Tierra, y que el gobierno había encubierto todo para evitar una posible histeria pública. Otros sostienen que el incidente podría estar relacionado con experimentos secretos del gobierno de los EUA, como la prueba de tecnologías avanzadas de aviones y armas en secreto. En los años posteriores, surgieron informes de testigos que afirmaban que el gobierno de los EUA había estado en contacto con seres extraterrestres mucho antes del incidente de Roswell. Algunos incluso sugieren que el gobierno pudo haber realizado un trato con los extraterrestres, ocultando sus actividades en aras de mantener la paz. Estas teorías se convirtieron en parte de una conspiración más grande, en la que el gobierno de los EUA estaría tratando de controlar los contactos con otras formas de vida y mantenerlos en secreto a toda costa. A lo largo de los años, el gobierno de los EUA ha mantenido su postura oficial de que el incidente de Roswell fue un accidente relacionado con un globo militar, pero las teorías sobre el encubrimiento de contacto extraterrestre siguen siendo populares. Sin embargo, incluso las versiones oficiales nunca lograron satisfacer a quienes han dedicado su vida a desentrañar la verdad detrás de uno de los mayores misterios de la humanidad. Más de 70 años después del incidente de Roswell, el misterio sigue vivo. El caso sigue siendo el tema central de teorías, investigaciones y discusiones, y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, ya sea como el símbolo de la paranoia de la Guerra Fría o como el primer contacto extraterrestre encubierto. El incidente de Roswell sigue alimentando la imaginación colectiva de la humanidad. Mientras los gobiernos siguen guardando silencio sobre el caso y los testigos envejecen, la fascinación por el misterio no ha hecho más que crecer. Roswell, un pequeño pueblo en Nuevo México, se ha convertido en el epicentro de una de las teorías más populares y misteriosas de todos los tiempos. Aunque el misterio del UFO nunca se resuelva de manera oficial, su impacto perdura. El incidente de Roswell es más que una historia sobre un supuesto ovni. Es un reflejo de nuestra constante búsqueda por lo desconocido, de la intrínseca curiosidad humana por lo que se oculta en las sombras del cosmos. Al final, Roswell nos recuerda que el universo está lleno de misterios que aún debemos desvelar, y, tal vez, el mayor misterio de todos es que nos espera, no solo en los cielos, sino en la oscuridad que aún no podemos comprender. El caso de Roswell sigue siendo un faro de misterio, no solo por el evento en sí, sino por las preguntas que ha generado a lo largo de las décadas. Las sombras del incidente han sido proyectadas sobre la humanidad, desafiando nuestra comprensión de la realidad. En un mundo donde la tecnología avanza cada vez más rápido, todavía no podemos responder a lo que ocurrió en ese remoto desierto de Nuevo México. La información sigue siendo fragmentada,
y la verdad sigue oculta en los pliegues del silencio gubernamental y el escepticismo colectivo. Lo que ocurrió en Roswell es más que un simple caso de un objeto desconocido, es un símbolo de nuestra lucha constante por desentrañar lo inexplicable, por encontrar respuestas en lo oscuro, y por mantener la curiosidad humana viva. Las teorías, aunque fascinantes, no han logrado cubrir el vacío que dejó la falta de una explicación oficial. El misterio continúa vivo, alimentando la imaginación de aquellos que buscan respuestas y la esperanza de quienes creen que aún estamos siendo observados. En última instancia, el incidente de Roswell nos recuerda que, aunque nuestras civilizaciones se han elevado con el paso de los siglos, aún hay rincones de la existencia que están más allá de nuestro alcance. Los grandes misterios de la humanidad, como el de Roswell, seguirán desafiándonos, recordándonos que hay mucho más por descubrir, por entender y, quizás, por temer. Mientras el universo sigue expandiéndose, también lo hace nuestro anhelo de saber lo que hay en las sombras, y quizá, algún día, ese anhelo se convierta en revelación. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.